Entonces, ¿sí lo están viendo? La materia de fuerzas en Y es igual a la tensión menos el peso W de A, que es esta, el peso W de A, igual a menos masa por aceleración, porque acuérdense que por la segunda ley de Newton tenemos que escribir la fuerza de la segunda ley de Newton, ¿no? Que es masa por aceleración. Entonces, menos masa por aceleración. Y a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna, profe. Bien. Bueno, eso espero, ¿eh? Que la otra semana ya nos toca presencial y vamos a seguirnos ya de leyes de Newton, nos vamos con fuerzas de fricción. Y necesitamos tener esto bien clarito porque lo vamos a seguir ocupando. Bueno, entonces aquí tenemos ecuación número 1. Ay, se me fue dos paréntesis y no me di cuenta. Bueno, ahí está, ya la corregí. Ahí está mi ecuación número 1. Esa sería la ecuación para el bloque A. Ahora voy a hacer lo mismo para el bloque B. A ver, ¿quién me puede decir cómo quedaría la ecuación para el bloque B? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿qué? ¿Nadie? Y Sería así igual nunca a vamos a acabar, ¿eh? tensión Ok. menos subíndice B igual Ajá. a masa por aceleración, porque va en dirección contraria a lo que sería el bloque A. Ay, correcto. Muy bien, José Luis. Eres José Luis, ¿verdad? Sí, muestra. Ok, muy bien, José Luis. Correcto. Su compañero dijo la ecuación perfectamente bien, muchachos. Esa es la ecuación que describe el movimiento del bloque B. Sí, o sea, es la misma, tiene nada más con la diferencia del signo. Entonces aquí él me dijo, la tensión menos el peso de B es igual a la masa por la aceleración, porque como en el caso del bloque B, la aceleración es positiva, ¿sí? Entonces ahí tenemos la ecuación 2. Se le vamos a llamar la ecuación 2. Bien, ahora pongan atención. Aquí en el problema me dicen que tengo que determinar la tensión. Pero si ustedes se fijan, ya tengo mis dos ecuaciones para mis dos cuerpos. Entonces, en este caso tengo, en la primera ecuación, en la ecuación 1 tengo como incógnitas a la tensión y a la masa. En la ecuación 2 tengo como incógnitas a la tensión, perdón, en la ecuación 1 tengo como incógnitas a la tensión y a la aceleración. Sí, dije la masa, pero la masa sí la conocemos. Es la masa del bloque A. Déjeme ponérselo aquí. La masa del bloque A, ¿sí? Por la aceleración. Ahí se lo puse. Y en la ecuación 2 también tenemos como incógnitas a la tensión y a la aceleración, otra vez. Pero ahí también hay que hacer la diferencia con la masa del bloque B para que no nos vayamos a confundir, ¿sí? Entonces ya estoy haciendo la diferencia entre los pesos y las masas. La aceleración dijimos que es la misma y la tensión es la misma, por eso esas no las estoy diferenciando. No les pongo ninguna etiqueta, ningún subíndice. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para que nosotros podamos conocer la tensión del sistema, tenemos que conocer la aceleración, porque tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense, tenemos tensión menos WA es igual a menos MA por A, ¿no? Y así, ¿no? Luego tensión menos WdB es igual a MB por A. Entonces aquí tenemos, como les digo, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que vamos a hacer es lo que ustedes les enseñaron en álgebra. Vamos a resolver por suma y resta. Entonces, primero necesito eliminar una de las incógnitas para poder conocer a, eh, la aceleración. Y después, ya una vez conociendo la aceleración, voy a poder conocer la tensión, ¿sí? Porque si yo no conozco la aceleración, no puedo conocer la tensión. Entonces, necesito conocer la aceleración primero.
Y les dije que lo vamos a hacer por suma y resta. Si ustedes se fijan en sus dos ecuaciones, la tensión está con signo positivo. O sea, tenemos T en la 1 y T en la 2. Entonces, para poderlas eliminar, alguna de las dos tiene que estar con signo negativo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer para deshacerme del signo negativo de la ecuación 1, el signo negativo de la aceleración de la ecuación 1, lo que voy a hacer es multiplicar a la ecuación 1 por 2, por menos 1, perdón. Multiplicamos la ecuación 1 por menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la ecuación número 1. Vamos a multiplicar por menos 1 y se la vamos a sumar a la ecuación 2. Entonces aquí tengo, vamos a multiplicar a la ecuación 1 por menos 1 y se la vamos a sumar a la ecuación número 2. Y cuando yo haga esto, ¿verdad? Va a quedar lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí abajo. Y aquí tenemos nuestra ecuación número 1 y la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, me va a quedar menos t, y en lugar de menos el peso de A me va a quedar más, porque menos por menos es más. Menos el peso de A más, otra vez menos por menos, más la masa de A por la aceleración. Entonces me queda lo siguiente. ¿Lo vieron? Ahí ya tenemos la ecuación 1, fíjense. Menos la tensión, menos por menos WA más WA. Luego menos por menos MA por la aceleración. Entonces tenemos aquí más MA por la aceleración. Y esta es la ecuación 1 ya toda multiplicada por menos 1. Y ahora sí le voy a sumar la ecuación 2. Y entonces aquí le vamos a escribir. Y le sumamos la ecuación número 2. Y le sumamos número 2. Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí en el ejercicio. Para nosotros hacemos la suma, ¿qué nos va a quedar? Aquí tenemos menos t más WA más esto, ¿no? La ecuación 1. Entonces sumamos la ecuación 2. Entonces aquí lo voy a escribir, porque vamos a hacer la suma. ¿Ya vieron? Ya establecí aquí que vamos a hacer nuestra suma. ¿Sí? ¿Qué término se nos va a eliminar? ¿Qué término se nos elimina, jóvenes? Sería la tensión. Muy bien, sería la tensión, ¿verdad? Porque una es positiva y la otra es negativa. Muy bien. Entonces se nos van a eliminar las tensiones. ¿Y qué nos va a quedar de la suma? A ver, ¿nos escuchó? ¿Qué nos quedaría en la suma?
Sería, Bien, pesos. Ajá. A ver, dígame, ¿qué me va a decir? le diga a mi compañero, profe. A ver, Sería el peso, ¿no? no se peleen. ¿El peso de quién? De los bloques A y B. Ok. Nos quedaría esto. ¿Lo ven? El peso de A menos el peso de W es igual a la masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, de aquí ya podemos despejar la aceleración. Ya se fijaron que ahora ya nada más nos queda la aceleración. El peso lo podemos conocer, las masas las conocemos, entonces la única incógnita que tenemos es la aceleración. Entonces, vamos a hacer el despeje para la aceleración. Entonces me voy a ir acá en la parte superior derecha para despejar la aceleración. Pero antes de esto voy a factorizarla. Entonces voy a factorizar la aceleración. Y vamos a escribir todo en términos también, los pesos también los vamos a escribir en términos de las masas. Acá es igual el peso del cuerpo A. Acá dijimos que era igual el peso del cuerpo A. Ahí está en su diagrama, ¿eh? No estoy preguntando nada que no hayamos dicho. A ver, aquí ya escribí la ecuación. Porque es igual el peso del cuerpo A. Aquí lo tenemos en la figura. ¿Ya lo están viendo? Se los estoy señalando. Sí, profe. Aquí es igual el peso del cuerpo A. La masa por gravedad, ¿no muestra? Masa por la gravedad. Muy bien. Entonces aquí fíjense bien en la ecuación, el peso de A lo estoy sustituyendo por la masa del bloque A por la gravedad. Menos el menos de la ecuación, aquí lo estoy poniendo. El peso de B va a ser la masa por su gravedad, ¿no? La masa de B por la gravedad. Y del lado derecho tenemos lo mismo, ¿no? La masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración. Y te habíamos dicho que vamos a factorizar la aceleración porque es un término común. La aceleración aparece con A, con la masa de A y también Bueno, aparece con la masa de B. Entonces vamos a factorizar la bueno. aceleración. ¿Qué pasó? A ver, por ahí alguien tiene activado su micrófono y ¿Del estamos pedido? en clase. Entonces, voy a factorizar la aceleración como factor común. No te apures, Ya güey. queda ahí. Pero acá. Sí. Jóvenes, ¿tienen el Sí. micrófono activado? A ver quién es. Bruno Bueno, Rangel.
Entonces, les estoy comentando que ya factorizamos la aceleración. ¿Todas con la factorización? Es factor común. Esto ya lo vieron en álgebra. Bueno, si no hay dudas, voy a continuar. Tengo que despejar la aceleración. Ahora, ¿qué término le está afectando a la aceleración? A ver, ¿qué término le afecta a la aceleración, jóvenes? La suma de las masas. La multiplicación, la suma de las masas, ¿verdad? Que está multiplicando, ¿sí? Muy bien. Bueno, estos dos términos que están multiplicando los vamos a pasar del otro lado, dividiendo, ¿sí? Y nos va a quedar lo siguiente. Aquí ya me queda el despeje de la aceleración. ¿Ya lo vieron? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es reescribir la aceleración. Como están acostumbrados, aquí ya pasé este término dividiendo y además reescribo la aceleración, que ya tenemos el despeje. ¿Ya lo vieron? La masa de A por la gravedad menos la masa de B por la gravedad entre la suma de las masas. ¿Cuánto nos va a quedar ahí para la aceleración? A ver, ayúdenme a hacer el cálculo. Tienen que hacer ustedes la sustitución, ¿eh? Hay que sustituir. En este caso son 5 kilogramos, ¿no? 5 kilogramos por 9.8. Ahí en el numerador también pudimos haber factorizado la gravedad, ¿eh? A ver, vamos a factorizarla. Vamos a factorizar la gravedad. Igual que como lo hicimos con la aceleración. Vean, así nos vamos a ahorrar un poquito de álgebra en el momento de hacer las sustituciones. Entonces tenemos que la masa D es de 5 kilogramos menos la masa de B, que son, ¿qué? 2 kilogramos. Cierra paréntesis. Entre la masa de A, que son 5 kilogramos, otra vez, más la masa de B, que serían 2 kilogramos. ¿Esto cuánto va a dar? Esto me da ahí la aceleración. Haciendo todo completo o No, pero ok. ya Bueno, el resultado final de la ok, aceleración. la aceleración daría 4.2. Ok, gracias.
Como es aceleración, acuérdense que tiene las mismas unidades que la gravedad, ¿eh? Que luego se confunden y me dicen que la gravedad es una fuerza. Y no, la gravedad es una aceleración. Ya lo hemos comentado varias ocasiones. Ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos que la aceleración es igual a 4.2 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? ¿Dudas? No me suena. Sí. Bueno, vamos ahí. Apenas tenemos la aceleración. Acuérdense que eso lo necesitamos para resolver qué. ¿Qué estamos buscando en el problema? ¿Ya se les olvidó que estamos buscando? La tensión. La tensión, ¿verdad? Entonces hay que despejar. De la ecuación 2 hay que calcular la tensión, ¿sí? Entonces vamos con la tensión. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? A ver, entonces voy a dejar un momento de compartir. ¿Ya terminaron de copiar? Ah, ahí estamos. Bueno, ya terminamos de calcular la aceleración. Entonces, para calcular la tensión, aquí vamos a continuar porque en otra diapositiva ya no nos queda espacio. Entonces, para calcular la tensión de la ecuación 2 vamos a despejar la tensión. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la tensión menos el peso W de B igual a la masa de B por la aceleración. ¿Sí? Eso es lo que nosotros teníamos en la ecuación 2. Y de aquí despejamos la tensión. Entonces, nos queda este término, ¿verdad? W de B, que está restando, lo vamos a pasar sumando. ¿Sí? Entonces, este término lo pasamos del otro lado de la ecuación sumando. Y ahí se le señalé, lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad sumando. Y entonces me queda que la tensión va a ser igual a la masa de B por la aceleración por el peso W. Aquí ya lo tenemos, ¿sí? Eh, y ahora lo que vamos a hacer es
reescribir el peso. ¿Se acuerdan cómo lo reescribimos hace rato? Entonces tenemos T es igual a la masa de A, la masa de B, perdón, la aceleración más, y el peso de B, pues lo vamos a escribir igual, ¿no? La masa de B por la gravedad. ¿Sí? Así, masa de B por la gravedad. Y aquí si nos damos cuenta ya nos quedaron otra vez las masas, entonces ahora las masas las voy a volver a factorizar. Voy a sacar factor común. Entonces otra vez nos queda T es igual a la masa de B es igual a A más G. Ay, se me reescribió mal la factorización, espérenme. Esto iba acá abajo, se va aquí, ¿ya? Entonces aquí tenemos que me escribió mal la factorización en un renglón diferente, pero bueno, ya lo puse bien. Ya factoricé la masa de B. Entonces aquí nada más hay que pues, sustituir, ¿no? Entonces vamos a sustituir para hacer el cálculo, ya nada más que nos resta. ¿La masa de B cuánto vale? ¿Cuánto dijimos que es el valor de la masa de B? 2. 2 kilogramos, ¿verdad? Y la aceleración era de 4.2, dijimos, ¿verdad? Metro por segundo cuadrado. Más, dijimos la gravedad, que es de 9.8 metro por segundo cuadrado también, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos va a dar, muchachos? ¿Cuánto nos quedaría para la tensión? Ya 28, ¿no, maestro? 28 newtons, ¿no? Y ahora sí ya terminamos lo que el problema nos pedía desde el inicio. La tensión en la cuerda. Esto es el resultado finalmente. Entonces, con respecto al problema, jóvenes, No, maestra. No, maestra. No muestra. No, profe. bien. Bueno, ya terminaron de copiarlo. Maestra, ¿puede regresar a la anterior, por favor? Ok.
Les paso lo anterior. Ahí está. Maestra, gracias. Es que me faltaba el resultado. Está bien, no te preocupes. Es que les pregunté, pero nadie me contestó y entonces ya después le cambié. Pero bueno, díganme cuando es así que les falte, nada más díganme y me espero un momento más para que terminen de copiar. Y bueno, aquí ya tenemos la atención. No sé si ya terminaron de copiarlo. Ustedes me dicen. Un minuto para que terminen de copiarlo. De una vez les aviso que los que los que se acaban de integrar al grupo deben tener una libreta profesional, ya sea de cuadro, de raya, como a ustedes les guste, exclusivamente para la materia, para física. Entonces, ¿por qué se las pide específicamente para física? Porque va a haber ocasiones en que yo me voy a quedar con su libreta para calificarla. Entonces, no quiero que tengan ahí otras materias. Y otra cosa importante es que la semana anterior revisé con sus compañeros, los que ya llevaban la libreta, ya les revisé una actividad. Entonces, o la primera actividad que vaya a revisar va a ser esa libreta. Y también hay unas hojas que van a tener que pegar, pero lo principal que ustedes tienen que tener, jóvenes, los que se acaban de inscribir, es una libreta profesional, forrada y etiquetada, con sus datos personales y el nombre de la materia. Y van a pegar ahí unas hojas que les voy a proporcionar en la siguiente semana, ya que nos veamos en presencial. ¿Sí? Para los que se inscribieron apenas. Y para todos en general, se va a revisar esa libreta la próxima semana que está al corriente, con el material que ya les proporcioné y con las especificaciones que les pedí. ¿Dudas, Maestra, una jóvenes? pregunta, ¿cuántas hojas, bueno, nos va a proporcionar para dejar el espacio? Son 3 hojas, pero pues o requieres realmente dos hojas de cuaderno, ¿no? O sea, por ambos lados. Ajá, Y una hoja que va a ir suelta. La primera hoja que con la que inicias tu libreta, esa la vas a dejar así para que no se maltraten las demás hojas. Y ya de ahí 2 hojas de tu cuaderno por ambos lados, ¿sí? vale, muchas gracias, maestra. Sí, de nada, bueno, esto ya es para todos, ¿eh? Porque se supone que ya se inscribieron algunos apenas esta semana. Y bueno, ya les estoy dando la información para que la próxima semana ya lleven esa libreta ya preparada, ¿sí? Bueno, si ya no hay dudas con este problema, les voy a compartir el siguiente problema. En este problema dice lo siguiente: en ausencia de fricción, un bloque se desliza sobre un plano inclinado, como se ve en la figura. ¿Cuál es la aceleración del bloque por el plano inclinado? Si θ, o sea, el ángulo de inclinación, y la masa del bloque es de 4 kilogramos. Entonces nosotros ahí tenemos en la figura un bloque de cobre de 4 kilogramos que está sobre un plano inclinado. Entonces me dice que el bloque se desliza sobre el plano inclinado. ¿Hacia dónde se va a tener el bloque? De acuerdo con la figura. De acuerdo a la figura, ¿hacia dónde se va a acelerar el bloque, jóvenes? Y hacia abajo, bueno, hacia la derecha. Hacia abajo, ¿verdad? Ajá, sobre el plano. ¿Ah?
Entonces aquí voy a indicar, lo estoy indicando mediante la flechita que el bloque se va a acelerar hacia abajo, ¿no? Noten ustedes que la aceleración no es una fuerza, por eso no lo puedo dibujar en un diagrama de fuerzas. Entonces nada más estoy indicando hacia dónde se dirige la aceleración. Entonces la aceleración va para abajo. Bueno, tenemos que dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, sobre este bloque que está sobre este plano inclinado, ¿qué fuerzas van a actuar? Bueno, pues primero necesito dibujar mi diagrama de cuerpo libre. El eje horizontal es la cuña, la inclinación del plano inclinado. Entonces aquí voy a dibujar otra línea para que sea mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de fuerzas sobre paralela al plano inclinado. ¿Ya se fijaron? Y ese va a ser mi eje X. Le voy a dibujar mi eje Y. Le va a ser perpendicular a mi eje X. ¿Ok? Bien. Recuerda que dijimos que hay una fuerza de contacto, que es la reacción debido al contacto entre el bloque y el plano, que en este caso sería la superficie de contacto. ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Alguien recuerda cómo se llama esa fuerza que les estoy haciendo mención? Es la fricción, ¿no? No, no habían hablado de fricción aún. ¿Cómo se llama la fuerza de contacto entre superficies? ¿No es la perpendicular? Dijimos que ándale, la fuerza perpendicular a la superficie. ¿Cómo se llama? Perpendicular al plano inclinado. No, tiene un nombre. Ya les había Fricción dicho normal. cómo se llamaba esa fuerza. La fuerza normal, ¿sí? La fuerza es la fuerza normal. Aquí ya les acabo de indicar con la letra N, esa fuerza es la fuerza normal. Entonces ahí está indicada ya con la letra N, la fuerza normal. Y por otra parte, sabemos que el peso del bloque actúa hacia abajo, ¿sí? Y como se trata de un plano inclinado, pues va a formar un ángulo θ con respecto al eje horizontal, porque acuérdense que el peso actúa sobre el eje, perdón, con respecto al eje vertical, acuérdense que el peso actúa sobre el eje vertical, ¿sí?
Bueno, eso va a ser para nosotros la componente del peso. ¿Sí? Y el peso le vamos a llamar W, ¿no? Y ese ángulo que se forma con respecto al eje X, pues va a ser el ángulo teta que aquí nos están indicando en la figura. Entonces tenemos que escribir esa variable, que es la del ángulo teta. Ese ángulo es el ángulo teta, que es el ángulo de inclinación que nos están dando en el problema. ¿Sí? Entonces acá voy a señalar el ángulo. Ahí me están indicando el ángulo teta. ¿Sale? Y como tenemos el peso W, a ese todavía no le escribo pues, que es el peso, ¿verdad? Entonces vamos a escribirle que ese es el peso. Ahí está el peso del bloque, ¿sí? Y acuérdense ustedes también que tenemos que hacer las componentes rectangulares. Una vez que nosotros teníamos nuestro diagrama de fuerzas, nos dijeron que hay que hacer, dibujar las componentes rectangulares. Y de dibujar las componentes rectangulares, pues tenemos la componente que sería, fuerza que es trazar la paralela al eje horizontal. ¿Sí? Y vamos a trazar la otra paralela. La paralela al otro eje. Entonces ahí ya tenemos W y las dos componentes. Esa componente no me queda bien. A ver, vamos a intentarlo otra vez. ¿Se acuerdan que aquí voy a trazar la componente de X, ¿no? Esa va a ser W de X, la que acabamos de dibujar, que va con respecto al eje horizontal. Y ahora voy a dibujar W de Y,
que va a venir con respecto al eje vertical. Ya dibujé las dos. Entonces solamente me falta escribirle los nombres. Una vez W de X y otra es W de Y. Ahora tengo W de X. Me falta escribir W de Y. Ahí tenemos, ¿no? W de Y, W de X. Bien. ¿Aquí alguna pregunta, muchachos? Profe. ¿No? Bueno, vamos a tener que escribir las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en el eje horizontal? A ver qué fuerzas actúan en el eje X. Oye, no podemos escribir que la suma de f de x es igual a cero, ¿eh? Pero vamos a escribir porque si hay fuerzas en X, ¿qué fuerzas están actuando en X? ¿No lo ven en el diagrama? Sería el peso y la gravedad. No, el peso, acuérdense que la gravedad no es una fuerza, el peso es la fuerza debido a la gravedad. No se me confundan ahí. ¿Eh? Sería la masa. No, la masa tampoco es una fuerza, muchachos. Las fuerzas ya las tienen indicadas en el diagrama. ¿Por qué se complican la vida, muchachos? Las fuerzas ya están en el diagrama, muchachos. No tienen que complicar la vida. Eje X. A ver, ¿cuál fuerza actúa en el eje X? Yo le estoy señalando los ejes, ¿eh? Porque a lo mejor por eso no me entienden. ¿Qué fuerzas están actuando sobre X? La aceleración. No, la aceleración es una fuerza. A ver, voy a hacerles otra pregunta. ¿Cuál es el diagrama de fuerzas aquí? En ese ejercicio, ¿cuál es el diagrama de fuerzas?
el que estamos trabajando, ¿no? Pues es en el que estamos trabajando, claro. Oye, si yo tengo, a ver, ¿ustedes cuántos vectores ven ahí sobre el eje horizontal? Nada más dígame, ¿cuántos vectores ven ahí dibujados? Un vector. Nada más hay uno, ¿verdad? ¿Cuál es ese vector, David? Es el peso. El peso. Nada más tengo ese vector. Y por ahí alguien dijo la aceleración. La aceleración, ¿se acuerdan que les dije que la puse aquí afuera? Porque la aceleración no era un vector, no era una fuerza. Sí es un vector, pero no es una fuerza. Les dije, esa la voy a poner fuera del diagrama para indicar que ahí va la aceleración. Pero por la segunda ley de Newton, como se está acelerando el sistema hacia abajo, sabemos que entonces existe una fuerza. Y esa fuerza es la de la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Pero entonces cuando se multiplica por la masa, entonces ya estamos hablando de una fuerza, ¿sí? Pues aquí tengo W de X. Entonces esta fuerza va a ser igual a W de X, pero es negativa, que está sobre el eje X negativo. Ah, no, este es positivo, perdón. Sí es positiva la que está, la otra flecha es la que indica negativo. W de X, entonces lo dictamos positivo, igual a la masa por la aceleración. La que es negativa es la aceleración porque va para abajo. Entonces la aceleración va a ser negativa. Ya a esta ecuación le vamos a poner ecuación número 1. ¿Sí? Esa es la ecuación número 1. Y luego vamos a tener la ecuación número 2. Sobre el eje vertical, ¿cuántas fuerzas están actuando? Dos fuerzas. Nada más dos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a modificar la ecuación. En lugar de f de x, va a decir f de y. Y las fuerzas que tengo en el eje vertical son la fuerza normal y el peso en y. Entonces tengo la fuerza normal menos el peso W de Y igual a 0, porque en el eje Y no hay aceleración, nada más está actuando sobre el eje X. Esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 2. ¿Qué necesitamos para saber la aceleración del bloque? Pues necesitamos trabajar con la ecuación 1. Ajá. Necesitamos trabajar con la ecuación número 1. ¿Sí? Entonces la ecuación 1 es la que nos va a dar la aceleración. Pues si ustedes se fijan, la ecuación 2 no me involucra la aceleración, entonces pues la ecuación 2 no va a figurar ahorita en este caso, ¿sí? Entonces yo tengo que de la ecuación 1, vamos a escribir de la ecuación 1,
tenemos lo siguiente. Que la sumatoria de f de x es igual al peso w de x igual a menos la masa por la aceleración. Entonces, ¿quién es el peso w de x? Pues es la componente del peso. Entonces, esa componente del peso, vimos que ahí está el ángulo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a tener, espérenme un segundo. Aquí espérenme nada más con el respecto al ángulo, aquí lo pequeño detalle. Está el de acá abajo. El ángulo, ay, perdón. Es que está, se me. El peso va a actuar sobre el eje vertical, ¿sí? Acuérdense que el peso va a actuar sobre el eje vertical. Entonces, las componentes del peso es W de Y y W de X. Nada más que este ángulo es el de aquí. Va con referencia al eje Y. ¿Sí? El ángulo va a ir con referencia al eje Y, porque acuérdense que el peso actúa sobre el eje vertical. Nada más que esta, de donde quiero hacer la referencia del eje Y, la curvita esa no se orienta como yo quiero. ¿Sí? Vamos aquí. La teta es con referencia al eje Y. ¿Sí? Y este sí queda aquí sobre el eje X. El de la cuña sí queda así como está ahí en el bloque gris. Nada más que este teta es con referencia al eje Y, porque acuérdense que el peso va sobre el eje vertical. ¿Sí? Entonces este teta va aquí con referencia al eje Y. Y a ver, déjame ver si con esto puedo dibujarlo, porque con la otra no me queda. A ver, déjame ver si lo puedo dibujar con el dedo, que me salga bien la curva. No me quedó muy grueso. A ver, espérame, ahí voy otra vez. Déjame cambiar la punta. A ver, con esto. Creo que ahí ya se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos. Entonces, bueno, de la ecuación 1, muchachos, a ver, ¿sí? Con la ecuación número 1. Esto voy a dibujar, si no, no me va a dejar escribir. Ya. En la ecuación número 1 tenemos que f de x va a ser igual al peso w de x, ¿no? O sea, w de x que tenemos aquí. Pero w de x es la componente horizontal del peso. Acuérdense que esto lo vieron en física 1 cuando vieron diagramas de cuerpo libre. Entonces, la componente horizontal del peso, o sea, va a ser el peso W por la función, aquí como estamos hablando del ángulo complementario, sería la función seno, ¿no? Entonces sería la componente del peso W. W es mg. Y por la función seno, déjame buscar la función seno. En el editor tiene las funciones, nada más que acá.
Porque me sale la del arco seno y la de seno no me sale. Le voy a poner esto el arcoseno, pero entonces le voy a quitar el arcoseno. El arco, no me le voy a dejar el seno. A ver. A ver, la componente del peso, W de X, que es la que estamos sustituyendo, o sea, nos queda sumatoria de F de X es igual a W de X es igual a menos M, que sería la masa, menos la masa por la aceleración. Entonces, la componente del peso en X, dado nuestro diagrama, va a ser la masa por la gravedad, que es el peso, por la componente, que sería el seno del ángulo teta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que esta componente es paralela a esta que tenemos aquí abajo. ¿Sí? A esta flechita que tenemos aquí abajo. A esta. Y esta componente está opuesta al ángulo teta que dibujamos aquí. Sí, es opuesto a este ángulo teta que tenemos aquí con referencia al eje vertical. Entonces ahí, como está del lado opuesto, es la función seno. ¿Sí? Porque este viene siendo el cateto opuesto al ángulo, entonces función seno. Y aquí tenemos masa por gravedad por el seno del ángulo. Y de aquí de la ecuación 1 ya podemos despejar la aceleración. Entonces ya tenemos aquí, la aceleración va a ser igual a, ya más voy a modificar esta ecuación para irla despejando. ¿Qué hacemos con la masa? Está multiplicando, la vamos a mandar dividiendo, ¿no? ¿Sí o no? La masa está multiplicando la aceleración, la mandamos dividiendo. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, profe. Entonces, y ya con eso ya tenemos la aceleración. Entonces, nos va a quedar una aceleración negativa. Vean ahí que se nos van a simplificar. Esa nos simplifica. Nos simplifica la masa, ¿no? Con la masa que está dividiendo, ¿ya se fijaron? Entonces nos queda que la aceleración es igual a menos la gravedad por el seno del ángulo teta. Que nos queda menos entre más, menos. Si la m con la m se van, y nos queda esto. Ya podemos sustituir la gravedad.
A ver, nada más me ayudan con el cálculo. Que sería 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 30, ¿no? Mira, acá sería la sustitución en la parte superior derecha. Ya no me digan que no lo han tenido. ¿Cuánto da? Muy sencillo el cálculo. Son Ah. menos 4.44 metros sobre segundo cuadrado. Así es. $4.44. Sí, menos 4.44. Ok. Sí, ajá, menos, ¿verdad? Porque acuérdense que la aceleración va hacia abajo y es negativa entonces, ¿no? ¿Se acuerdan que la declaramos negativa? Y aquí nos salió el signo menos, ¿no? Ahí está. Bien, y eso ya sería ahora sí que la solución del problema. No sé si tengan alguna duda. La ecuación 2 no se ocupó porque no involucraba la aceleración, ¿sí? Si nos hubiera involucrado la ecuación 2 la aceleración, teníamos que resolver el sistema como en el ejercicio anterior. Voy a tomar la licencia por hoy. Ya nos va a dar tiempo de hacer otro problema. Ya en la próxima clase vamos a empezar con fuerzas de fricción. Entonces, Aguilar Herrera. Presenta, profe.
Ok. Mm, Paulina Hernández, Presente. Espinosa Méndez, no, perdón, Esparza Méndez, Presente. Espinosa Santiago, García Cruz, Presente. Gaspar Valencia, Presente. Hernández Santana,